Un saludo para todos. El tema de la semana 6 corresponde al análisis crítico del discurso. Antes de comenzar con la explicación, veamos sobre los saberes previos que ustedes poseen del tema. Para ello, se sugiere responder las siguientes dos preguntas. Primero, ¿consideras que los noticieros ofrecen información objetiva? Es decir, ¿creen ustedes que los noticieros son completamente imparciales y neutrales a la hora de presentar las noticias? ¿O creen ustedes acaso que los noticieros entonces manipulan y presentan la información que ellos quieren o a ellos les conviene a los ciudadanos? Segundo, ¿qué factores podrían incidir en la objetividad de un noticiero? Para ello tengamos en cuenta factores como por ejemplo el político, el económico, el cultural, el social, etc. Por ejemplo, la afiliación política del dueño de un noticiero, del director del noticiero, hacia un movimiento político, un partido político, podría incidir en que el canal o el noticiero no presente las noticias tan objetivas cuando se refiere al candidato de su interés. Entonces, para responder estas preguntas, pensemos en todos estos factores. Ahora bien, para comprender qué es el análisis crítico del discurso, conozcamos un poco acerca de los medios de comunicación. Tal como dice en el texto, los medios de comunicación están encargados de informar y presentar todos los acontecimientos que a diario suceden en el lugar que habitamos. Sin embargo, esta labor debe empalmarse necesariamente con la responsabilidad y el compromiso con el espectador. ¿Qué quiere decir esto? Pues efectivamente que todos los medios de comunicación están obligados a informarnos a todos lo que ocurre, pero no es solamente informar de cualquier manera, sino es informar con responsabilidad, con ética, con el espectador, que somos todos nosotros. Una información mal presentada, una información errónea puede afectar lo que nosotros conocemos o comprendemos de un tema. Por ejemplo, en medio de esta crisis de salud se están presentando algunas informaciones falsas acerca del coronavirus, donde algunas personas dicen que todo lo que pasa con el coronavirus es completamente mentira, que esto es un montaje que se inventaron los gobiernos de todos los países para manipular a los ciudadanos, y están invitando a través de esos mensajes a no usar tapabocas, a no creer en nada de eso, dicen que las cifras de muertos es completamente falsa, entre otras. Ese tipo de comunicación es completamente destructiva e irresponsable con el espectador. Ahora bien, acá en el segundo párrafo continuamos, sigue diciendo: todas las prácticas comunicativas son reguladas por las relaciones sociales y por el lugar que se ocupa en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica comunicativa depende de las relaciones sociales entre las personas y por quién las dice, es decir, el lugar que ocupa una persona en la sociedad. No es lo mismo que a usted un mensaje se lo diga a un compañero a que se lo diga yo, que soy su directora de grupo. No es lo mismo que un mensaje se lo diga, por ejemplo, una persona ambulante a que se la diga de pronto el dueño de la empresa donde usted trabaja, por ejemplo. Entonces, el mensaje o la práctica comunicativa está regulada por la relación social que yo establezco con otras personas. Si es un semejante igual a mí, puede carecer de poder su mensaje, pero si la persona que me la dice tiene una jerarquía superior, su mensaje tiene muchísimo más poder para mí. Así, aunque intentemos ser objetivos y neutrales, diversos factores determinan el carácter de nuestro discurso. También como por ejemplo ser hombre o ser mujer, ser rico o ser pobre, tener o no poder, entre otros. Un ejemplo, algunas personas, algunos hombres que son machistas, no le dan ningún tipo de credibilidad a la palabra de las mujeres, pero si se lo dice a un hombre, le creen absolutamente todo lo que diga. O en otros casos, por ejemplo, cuando una persona pobre explica un tema o expresa un mensaje, no tiene tanto énfasis o tanto poder en sus palabras como si lo puede tener una persona rica y adinerada, porque pueden incidir en que su posición social tenga más efecto en el poder mental comunicativo de las personas.
En el caso de un noticiero, por ejemplo, el discurso periodístico sufre la influencia de factores externos, como el poder económico. Difícilmente un noticiero podría informar sobre hechos que afecten a sus financiadores. Pues obviamente si el noticiero está financiado por ciertos partidos políticos, el noticiero jamás va a hablar mal de esos partidos políticos. O el poder político generalmente asume las declaraciones del gobierno de turno como su punto de vista. Obviamente, un noticiero jamás puede ir completamente en contra de una ley o de una regulación o una norma que saque el gobierno de turno, porque puede ser que sufra ciertas controversias, ciertas dificultades. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, el caso de algunos presentadores de televisión que han expresado algunas manifestaciones en contra del gobierno, y esos presentadores de televisión han sido retirados de su puesto como periodistas en donde ocupaban sus cargos. Esto no es esencialmente bueno ni malo, pero sí es importante que ustedes como espectadores sepan identificar estos fenómenos para comprender mejor lo que se les está informando. ¿Qué quiere decir esto? Que si es bueno que me manipulen o si es malo que me manipulen. No estamos hablando pues absolutamente nada de eso, pero lo que sí se requiere con este tema, y es la importancia de lo que estamos hablando en esta clase, es que nosotros no podemos tener una mente tan débil para dejarnos manipular de todo lo que nos dicen. Es importante que yo pueda determinar, esta persona está utilizando su poder en este discurso para manipularme, o el papel de esta persona tiene un rol importante en mi vida y quiere llevarme por este o este camino. Bien, aquí podemos observar un ejemplo acerca de un texto donde se evidencia la posición y el poder del periodista en la forma de escribir. Se titula "A la brava no, por favor", de la periodista María Jimena Duzán, publicado en El Espectador el 22 de octubre de 2016. Dice el texto: "Esta crisis no puede solucionarse a la brava. Así, en este país polarizado, sea más taquillero exacerbar la esquizofrenia que apelar a la cordura. Yo voté por el sí, pensando que este acuerdo logrado con la FARC era el mejor posible, pero perdí. Sin embargo, de algo estoy segura: esos 60.000 votos que le dieron la victoria al no pueden ser utilizados por el expresidente Uribe para imponerles un veto a los 6.300.000 colombianos que votaron por el sí, ni tampoco le permiten al presidente Santos aplicar con forceps un acuerdo sin introducirle cambios reales, como lo obliga su derrota". En este discurso de la periodista se evidencia su posición política y asimismo determina el tipo de electores al cual está dirigido. Por ejemplo, cuando la periodista dice "yo voté por el sí", ya sabemos cuál es su posición política. Ella estaba a favor del proceso de paz. Sin embargo, dice pensando que este acuerdo logrado con la FARC era el mejor posible. Es decir, ella pensó en un momento que eso estaba bien, pero perdió. Y se da cuenta entonces ahora que eso no era tan bueno. Y por esa razón, al final, en su último párrafo, de forma sutil, trata de mostrarse imparcial. Pero su discurso tiende a generar opinión en el espectador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella dice acá, no pueden ser utilizados por el presidente Uribe, ni tampoco le permiten al presidente Santos, pareciera como si ella estuviera en una posición neutral, dándole espacio al espectador, al lector, que tome su decisión sobre sí o sobre no. Pero no es así. En realidad, ella lo que dice al final es: tampoco le permiten al presidente Santos aplicar con forceps un acuerdo sin introducirle cambios reales, como lo obliga a su derrota. Es decir, que ella desde un principio, aunque estaba de acuerdo, ahora no está para nada de acuerdo con el proceso de paz, con que haya sido favorecido, o no está de acuerdo con que sea favorecido, sin antes hacerle cambios, tal como lo quería el presidente Uribe en ese momento. Entonces este es un discurso disfrazado completamente. ¿Dónde se ve el análisis crítico del discurso en este texto? Que la periodista, en lugar de ser neutral y objetiva para permitir que los lectores seamos los que decidamos
si en realidad estuvo bueno o no, que ganar el sí o el no, ella nos manipula y dice, sí, debió ganar el sí, pero ese sí debe ser transformado. Cuando yo lea eso, yo voy a tratar, según lo que ella me dice, a considerar que tiene razón, eso debió, verdad, ser así. Entonces el análisis crítico del discurso lo que trata de mostrarnos cómo los medios de comunicación o algunos otros medios que tienen poder para la práctica comunicativa nos van llevando mentalmente por unos caminos que nos obligan a pensar de X o Y forma. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Teun Van Dijk propone entonces el tema de el discurso y el poder. Van Dijk define el discurso, el análisis crítico del discurso, como una indagación sobre el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. En este sentido, el estudio crítico de los contenidos de los medios nos brinda herramientas para identificar marcas ideológicas y cuestionar rasgos sexistas, xenófobos, racistas, clasistas presentes en el discurso al que nos enfrentamos en la cotidianidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestras prácticas comunicativas es posible encontrar marcas de dominación, marcas de poder social, marcas de desigualdad que cometemos contra otros, y es justamente esas marcas las que el análisis crítico del discurso quiere encontrar para ver qué tan discriminatorios, qué tan abusivos y qué tanto poder posee una persona cuando realiza sus prácticas comunicativas. En este sentido, el análisis crítico del discurso es entonces una forma de analizar el poder dentro del discurso y la forma como una persona domina a la otra o la vuelve subalterna en su discurso con tal de crear una especie de dominio y de generar un poder en su condición comunicativa. Van Dijk propone entonces para realizar este análisis crítico del discurso las siguientes preguntas. En cuanto a la escena, debemos preguntarnos en qué contexto sucede, en qué momento histórico tuvo lugar, sus participantes, quiénes hablan, a quiénes se dirigen. En cuanto a los fines, propósitos y resultados, con qué intención se emite el discurso, qué quiere comunicar, informar, advertir, consultar, generar polémica, etc. En cuanto a los argumentos, se argumenta con hechos, con razones, lugares comunes, datos. En cuanto a la mediación, ¿por qué canal se emite este discurso? ¿Qué respaldo tiene? ¿Qué autoridad tiene y de dónde procede? Pues acuérdense que si un canal, el canal comunicativo es un canal de masas que está siendo publicado un mensaje por un canal donde se tiene influencia en una cantidad de personas, pues ese canal de mediación tiene un gran poder de persuasión o de dominio contra esas personas o hacia esas personas más bien. De allí que entonces existan diversos tipos de discursos que se pueden analizar. Por ejemplo, los comunicados que provienen de autoridades o la información de la prensa nacional. Sin embargo, en discursos como el de la publicidad es posible identificar elementos fuertemente ideológicos. A ver, en este caso, vamos a usar un ejemplo tomado de una publicidad de una crema para poner en práctica todos estos elementos con que se analiza críticamente un discurso. Primero, observemos la imagen. Dice, está aquí una mujer morena de cabello negro, parece que ondulado, y dice antes. Y está el después, una mujer blanca de pelo liso. Miren cómo la mujer morena está encorvada. La mujer blanca está bastante espigada con la cara levantada, así como enaltecida. En el fondo está la pared oscura y la otra más clara, antes después. Debajo aparece un mensaje, que es como el eslogan de la crema que se está vendiendo, una crema corporal. Dice, una piel visiblemente más bella, desde el lugar menos esperado, tu ducha.
En cuanto al análisis de la escena de los participantes, podemos observar que se trata de un comercial impreso dirigido a posibles compradoras de cremas para piel. Entonces el emisor aquí es la marca, una crema corporal. Podríamos poner un ejemplo, la marca sería Dove. Entonces Dove es quien está emitiendo esta escena y los participantes son estas mujeres que están aquí, dirigido a las compradoras de crema Dove, poniendo un ejemplo de que esta fuera crema Dove. Los fines, propósitos y resultados. La intención de este discurso es convencer a los espectadores, que son las compradoras de crema para piel. El mensaje directo es que con el uso de esta crema se obtendrá una piel más bella. Los argumentos. No hay argumentos textuales, pero sí se hace un uso especial de la imagen. Los cuadros al fondo de la imagen buscan representar dos tipos de piel, una antes y otra después. Sin embargo, las mujeres que aparecen delante de los cuadros guardan una relación espacial respecto a los letreros. Están ubicadas de acuerdo a su tono de piel, del más oscuro al más claro, dejando el mensaje implícito de que la piel visiblemente más bella es de la mujer blanca, es decir, que ser negro es ser feo. Y además, recuerden, aunque aquí no lo dicen en la explicación, el encorvamiento de la mujer morena y la otra está mucho más espigada, más estirada, con más clase, podríamos decirlo. Otro elemento más de discriminación contra la mujer morena, contra la mujer negra. Por último está el elemento de la mediación. Dice: se trata de un mensaje publicitario en el que no se usan argumentos textuales, sino mensajes implícitos para promover un producto de belleza. En este caso, la mediación sirve no como autoridad, sino como camuflaje para un mensaje racista. Es evidentemente que tiene una fuerte marca ideológica en este discurso. Es decir, ser negro está mal y hay que dejar de ser negro. Por esa razón hay que comprar una crema que te aclare tu piel para que tú puedas ser más bella. Y para finalizar, se propone desarrollar la actividad de aprendizaje. Primero, interpreta. Escribe qué tipo de discurso se presenta en el siguiente anuncio publicitario. Sigue el análisis anterior para argumentar tu respuesta. Es decir, en esta primera pregunta ustedes van a analizar todos los factores del análisis crítico del discurso, los elementos, como la escena de los participantes, tal como les vieron en el anterior ejemplo. Ustedes se lo van a aplicar a esta fotografía, a esta publicidad que aparece aquí. Segundo, argumenta. Reflexiona alrededor de estas preguntas. A. ¿Consideras que es posible eliminar las marcas ideológicas en la sociedad? B. ¿Crees que las personas cercanas como familia, amigos, profesores presentan un rasgo determinado en su discurso? Es decir, ¿ustedes creen que cada vez que ustedes escuchan hablar a su mamá, a su papá o a los profesores, ese discurso de los profesores siempre está marcado como por su ideología, por una forma de pensamiento que siempre está presente en sus palabras y que ustedes ya lo saben, lo sienten, que siempre como que toca los temas desde cierto ángulo, siempre siendo de una forma particular? Tercero, propon. Analiza en qué otros discursos es posible encontrar rasgos de marcas ideológicas. Busca dos ejemplos y explícalos. En este caso no los vamos a hablar con los compañeros, los vamos a explicar. Es decir, ustedes van a buscar dos discursos, otros discursos. Acá proponen dos ejemplos. Esos dos ejemplos ustedes los van a presentar y van a decir cuáles son las marcas ideológicas que ustedes observan en esos discursos. Pueden ser de publicidad, ojalá y sea una imagen y un texto, para variar. Y por último está la evaluación del aprendizaje. ¿Crees que la literatura también puede ser objeto del análisis crítico del discurso? Explica por qué y presenta varios ejemplos. A ver, lo que ustedes han leído en las obras literarias, sean dentro del plan lector de castellano de todo el colegio en su historia que han cursado, o otros libros que ustedes hayan leído. ¿Creen que esos libros también tienen marcas ideológicas que también puedan estudiarse del ACD? Los van a citar acá y van a poner varios ejemplos. Tal libro, en este libro se trata de esto, hay un abuso del poder, hay una marca ideológica donde se trata esto, esto y esto. Muy bien, esto es entonces la actividad de la semana 6. Espero que hayan entendido toda la actividad.
Ya saben que estoy dispuesta para resolver sus dudas, sus inquietudes. Sin embargo, espero que todo haya quedado muy claro, pero me pueden escribir para preguntar por aquello que no haya quedado muy claro. Saludos para todos y estoy a la espera entonces de que todos participen y entreguen sus trabajos.